Que Dios les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos, que semana tras semana nos hacemos el tiempo para compartir estos minutos de reflexión en la palabra del Señor. Ciertamente, el tiempo que dedicamos para reflexionar en la palabra del Señor es bien invertido, porque acumula intereses que no se vencen, que tienen validez por la eternidad. Y de nuevo, agradecerles por su tiempo e invitarlos para que juntos disfrutemos de las lecciones que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en su palabra. Como siempre, vamos a rogar al Señor que nos dé su gracia, que nos dé su bendición para el estudio que tendremos hoy. Bondadoso Dios y Padre, que nos enviaste a Jesús como el Maestro perfectísimo, queremos hoy aprender las lecciones que Él nos dejó. Oramos para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé la actitud correcta y de esa manera podamos cosechar las bendiciones que tú pusiste en estos relatos, en estas parábolas, para que aprendiéndolas un día podamos estar ante tu presencia y dar honor y dar gloria a tu nombre. En Jesús te lo pedimos, amén. El Señor Jesucristo fue un maestro por excelencia. Utilizó las cosas cotidianas para enseñar lecciones que tienen implicaciones eternas. Y claro, una de las razones por las que usaba la parábola era para que cuando nosotros miráramos de nuevo las mismas cosas que él había mencionado, vinieran a nuestra mente las lecciones que él había enseñado. Es decir, para que fueran un recordativo. Yo no sé cuál es el caso de ustedes, pero les cuento que en mi caso, yo soy un fan de la jardinería. Obviamente, por mi profesión, entonces esto no es nada extraño. Así es de que igual, en la Biblia encontramos nosotros una serie de pasajes y parábolas especialmente, pero no solo parábolas, pero también otro tipo de pasajes, en los cuales la naturaleza, ¿no? Especialmente la naturaleza doméstica, diría yo, ¿verdad? Como es la jardinería, como es la agricultura, fueron utilizadas por Jesús para enseñarnos lecciones de profundidad maravillosa. Así pues, hoy voy a comentar para ustedes tres parábolas que en mi entendimiento, en mi comprensión, en la conclusión que he llegado es que son parábolas secuenciales que describen una experiencia. ¿Qué es la experiencia del cristiano? Comenzamos pues nuestro estudio de hoy en el capítulo 13 de Mateo, ese capítulo que reúne varias de las parábolas, con la primera parábola que se relata ahí, que es la parábola del sembrador. Lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, de los versos del 1 al 9. Y no voy a relatar toda la parábola porque es bastante conocida. Pero sí voy a puntualizar algunas cosas que menciona, que son como, digamos, los puntos clave de la parábola. Primero, el sembrador sale y siembra y una parte de la semilla cae junto al camino y los pájaros la comen. Otra parábola cae en una parte donde hay muchas piedras y la tierra es bien superficial. Y la semilla no echó raíz, perdón. Echó una raíz muy chiquita y cuando vino el sol la quemó. Luego, otra parte de la semilla cayó entre las malezas, cayó entre los espinos. Y las malezas, como cualquier jardinero puede saber, suelen ser más vigorosas que las semillas que uno siembra. Y entonces las malezas ahogaron la semilla.
Pero una parte cayó junto a esa tierra que todos anhelamos. Tierra buena, tierra fértil, tierra que mantiene la humedad necesaria sin encharcarse. Y esa nos dice la parábola que dio fruto al 100%. Ahora, ¿qué nos enseña esta parábola? La parábola del sembrador nos enseña que el resultado, primero, la parábola del sembrador es una parábola que describe la obra de la predicación del Evangelio. La semilla es el Evangelio. Obviamente, cuando ustedes lean el capítulo 3 entero, ahí encontrarán que Jesús la interpretó. Y yo estoy haciendo como una referencia rápida acerca de la interpretación que Jesús hizo. Entonces el Señor Jesús dijo que la semilla era el Evangelio. Y es el mismo en todos los casos. Y el sembrador en el tiempo de Jesús el sembrador era Jesús. Él era el sembrador. En nuestro tiempo ahora los sembradores somos nosotros los predicadores, ¿no? Los que hemos tomado ese mandato del Señor. Igual, el predicador era el mismo siempre. ¿En dónde estuvo la diferencia? La diferencia no estuvo en la semilla, no estuvo en el sembrador, sino que estuvo en dónde? Estuvo en la calidad de la tierra que recibe la semilla. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña que el resultado de la obra de la predicación del Evangelio no depende del predicador, no depende de la semilla tampoco. Depende de la tierra donde cae la semilla. Es decir, depende de la actitud de la persona que oye. De eso depende. Y claro, miremos un poquito lo que la parábola nos enseña. Primero, la lección general es esa. El resultado de la obra de la predicación no depende del sembrador, o sea, el predicador, no depende de la semilla, del Evangelio, de la palabra, esa es la misma, pero depende de la actitud del que oye. De eso depende, esa es la tierra. Y entonces, la semilla que cayó junto al camino es que se la comen los pájaros. ¿Eso qué representa? Eso representa a aquellos que están tan distraídos que la semilla les puede llegar, sin embargo ellos simple y sencillamente la ignoran y entonces los pájaros de la distracción vienen y se la llevan. Claro, el Netflix le quita la atención del Evangelio. El campeonato de la liga, las redes sociales, los noticieros, las novelas, cualquier otra cosa, ¿no? Simple y sencillamente cualquier cosa arrebata la atención y es perdido el Evangelio. Siguiente. Los que caen, dice, junto en medio de las piedras y no echan raíz, y cuando viene el sol los quema. Claro, ¿quiénes son estos? Estos son aquellos que escuchan la palabra y se emocionan, pero son superficiales. Se conforman con la emoción del momento, con el canto, con la emoción de la predicación en ese momento, y aún ocurre que a veces la emoción rebalsa tanto que hay llanto, hay suspiro, hay de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasada la emoción y no hay más estudio, no hay más reflexión en la palabra del Señor, no hay raíz. Es una experiencia superficial que cuando viene la prueba, simple y sencillamente desaparece. No es suficiente.
Y luego el que cae entre la maleza, el espino. Ay, estos son aquellos que, escuchando el Evangelio, le dan alguna atención, pero los afanes materialistas pesan más. Claro, los negocios, las demás cosas que están relacionadas con la vida material, pesan más. Esos son. Y entonces esto dice que estos otros intereses, ¿no? Puede ser la búsqueda de la fama. La acumulación, ¿no?, de prestigio académico y cosas por el estilo, ahogan el Evangelio. Sí, es asunto de prioridades. Pero bendito Dios, que la buena tierra da fruto al 100%. Y me llama la atención porque dice que la buena tierra es aquel que oye la palabra. Es decir, comienza bien, le pone atención. Pero no solo dice que la oye, sino que dice que entiende la palabra. Entiende la palabra. Y esto hace diferencia entre la experiencia emocional y la experiencia racional. Intelectualmente se da cuenta de la belleza del Evangelio, se da cuenta de la coherencia que tiene la palabra de Dios, se da cuenta de que hay evidencias suficientes para creer, se da cuenta cómo las profecías han venido cumpliéndose al pie de la letra y seguirán cumpliéndose al pie de la letra. Y entonces, habiendo oído, habiendo puesto atención, porque dice, oye, puso atención. Y luego que entiende, dice, se entendió, hizo un análisis. Y basado en eso, hizo la decisión correcta y dio fruto. Entonces tenemos ahí la primera parábola. Pero hay otra parábola que es como una continuación de la parábola del sembrador. Porque aquí la parábola del sembrador termina con la semilla que cae en la buena tierra. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, y los versos 26 al 29, tenemos otra parábola. ¿Cuál? Es la parábola del crecimiento. Dice así: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno dentro de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces, claro, allá tenemos la semilla que cayó en buena tierra, ¿verdad? Y rápidamente se abrevió el proceso y dice que dio fruto. Aquí describe el proceso por el cual llega a dar fruto. Y es interesante porque dice, cuando un hombre dice, echa la semilla en la tierra, es decir, describe la experiencia que sigue a la predicación. Porque cuando el hombre echa la semilla en la tierra, eso es la predicación. Y como cayó en buena tierra, ahora va a describir el proceso de crecimiento. Y entonces dice el verso 27, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, dice. Eso es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué razón? Mire, a veces hay una serie, algunas personas vienen y le preguntan a uno, pero mire, pero ¿y esto cómo es? Y le piden las 1001 explicaciones. Pero usted tiene que entender que el crecimiento espiritual es un milagro. ¿Cómo ocurre? Por eso dice aquí la parábola, sin que él sepa cómo.
Algunos quieren tener todas las explicaciones antes de hacer una decisión. No es necesario. Lo que se necesita es fe. Una cosa que caracteriza a nosotros los jardineros y agricultores es la fe. Cuando nosotros ponemos una semilla en la tierra, tenemos fe que esa semilla va a ocurrir un milagro y va a convertirse en una plantita. ¿Y cómo es que la semilla se convierte en una plantita? No sabemos cómo. Es un milagro. Así es aquí. El crecimiento espiritual es un milagro. Como una persona que ha sido malvada, como resultado de escuchar la palabra de Dios y de recibirla y de tomar una decisión, ¿cómo esa persona malvada deja de ser malvada? Deja de ser sinvergüenza y se convierte en una persona honesta, una persona correcta, una persona agradable, en un santo. Es un misterio, dice, sin que él sepa cómo. Es un milagro que ocurre únicamente por la gracia divina. Es la obra del Espíritu Santo. Así es. Entonces, ningún poder humano puede hacer eso. Y nadie puede hacer eso solo. Eso solamente ocurre cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo haga el milagro de que esa semillita brote y crezca. Y luego dice el verso 28, porque de suyo, dice, lleva fruto la tierra. Y dice, primero hierba. Es fascinante cuando nosotros ponemos en la tierra una semilla y a los pocos días ya no es una semilla, ya es otra cosa diferente. Ya es una plantita. Y entonces, en la experiencia cristiana es igual. La semilla del Evangelio cae. Y eso opera lo que el Señor Jesucristo le llamó en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, cuando la semilla es recibida con la actitud correcta, el Espíritu Santo viene y opera el milagro de que esa semilla se convierta en una plantita. Jesús le llamó nuevo nacimiento. Es una nueva criatura. Esa es la hierba. La hierba es una nueva criatura. Y claro, es y estoy haciendo mucha referencia a la jardinería, pero esa es la parábola, ¿no? Fíjense que cuando sembramos nosotros, por las hojitas, nosotros podemos identificar qué clase de plantita es, por las hojitas. Entonces, claro, la hierba brota y echa sus hojitas, y las hojitas le dan la identidad. Entonces, claro, usted puede discernir quién es cristiano aunque él no lo diga. Si es un cristiano de verdad, usted va a discernirlo fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque la semillita ya produjo las hojitas, ya es una nueva criatura y las hojitas le dan identidad. Pero el proceso no termina ahí, sino que dice primero hierba y luego se queda como hierba para siempre. Si se queda como hierba para siempre, entonces el proceso no está funcionando correcto. No. Porque la vida cristiana es una vida de crecimiento, es una vida de desarrollo espiritual. Y el que no crece, retrocede. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Usted no puede asistir siempre a su reunión
Y siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y usted sale igual y nunca conoce más, y eso nunca lo lleva a ¿qué? A una experiencia más cercana con Cristo, y nada, y simplemente igual, siempre lo mismo. Hermano, amigo, eso no es lo correcto, eso no es lo deseable, eso no es normal. Porque primero es hierba y luego debe ser espiga, es decir, debe haber crecimiento. Su intimidad con Dios debe ir creciendo. Y entonces dice, primero hierba, luego espiga. ¿Y qué es la espiga? La espiga es la flor. Y claro, aunque en la parábola se hace una referencia más a los cereales de grano, a los cereales de grano pequeño, como el trigo especialmente. En realidad, cuando pensamos en las flores en general tienen tres cosas que nos hacen que nos llaman la atención, ¿no? ¿Qué cosas son? Uno, el color. Ciertamente no todas las flores tienen colores hermosos, pero hay unas que tienen unos colores tan lindos. En mi experiencia me gustaba cuando antes los catálogos de semillas, uno los pedía por correo y eran impresos, era como una revista que le mandaban a uno, ¿no? Y entonces, fotografías de flores preciosas, ¿no? Bueno, ahora es digital, ahora también podemos verlas. Muy lindas. Pero ¿sabe qué? Las flores no solo atraen por el color. Hay flores y algunas variedades de rosas, por ejemplo, tienen esa virtud. El mirto también, ¿no? Y varias otras, que tienen una fragancia muy rica, muy deliciosa. Y además, y esto lo saben mejor los apicultores, además del color, además del aroma y además de esto que tienen las flores, además de eso, tienen néctar. ¿Por qué las abejas llegan? Llegan porque ahí tienen polen y tienen néctar. La miel que solemos comer del de abeja es precisamente miel néctar que antes estuvo en las flores. Entonces, la flor tiene color, tiene aroma y tiene néctar. Esto hace a la flor como atrayente. Y espiritualmente eso, ¿qué puede representar? ¿Sabe qué puede representar? La espiga, la flor, atrae a los demás. El testimonio del cristiano le permite atraer la atención de los demás, no hacia él, sino hacia Cristo. En otras palabras, la hierba que creció y ahora tiene flor, ahora tiene espiga, es aquel que aún sin pretenderlo hace obra misionera. Comparte la belleza del Evangelio. Sí. Y por supuesto, en la vida del cristiano, que ya pasó de hierba a ser espiga, va a ser notorio que su dedicación al Señor y al servicio del prójimo. Esa es la flor. Esa es la flor. Entonces, primero hierba, luego flor, luego espiga, pero no termina ahí. Dice, después grano lleno dentro de la espiga. Grano lleno dentro de la espiga. Claro.
grano lleno. ¿Qué es eso que representa? Ese es fruto. Es el fruto. Grano lleno. Y me llama la atención porque dice grano lleno. Es decir, integral, completo, dentro de la espiga. En Gálatas, el capítulo 5 y verso 22 en adelante, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio. Es el grano lleno. El grano lleno es un carácter que se parece al carácter de Jesús. Es un carácter semejante al de Cristo. Los pensamientos y los sentimientos de esa persona, que ya es grano lleno, están en la misma línea de los sentimientos y pensamientos del Señor Jesucristo. Pero lo hermoso de la parábola es esto, ¿no? Es que el crecimiento es continuo y tiene una meta. No es un asunto de que ahí estamos en una línea recta. No, es una línea recta. Es una línea que es inclinada para arriba. Porque tiene una meta. ¿Y cuál es esa meta? La meta, el destino final, lo tenemos en el 29. Dice, en el verso 29, recuerden, en Marcos, el capítulo 4, verso 29, y dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Qué es esto? Miren, el propósito del Evangelio, a diferencia de lo que algunos creen, el propósito del Evangelio no es que usted tenga carro nuevo, carro del año, casa que sea una mansión, o que usted cada día reciba un milagro fantástico. No es ese. Esas son cosas secundarias que a lo mejor si Dios las da le van a hacer daño. El Evangelio no es eso. El Evangelio es la buena noticia de que una semilla insignificante puede llegar a convertirse en una planta que es grano maduro, que es idónea para vivir en el cielo. El propósito del Evangelio es preparar a la humanidad para poder vivir en el cielo y en la tierra nueva. Es recuperar la santidad que Adán y Eva perdieron. Eso es el propósito del Evangelio. Y por supuesto esto solo puede ocurrir mediante Jesucristo, no por obras. Es un milagro que el Señor Jesucristo hace, pero que nosotros debemos permitirle que lo haga, invitarlo que lo haga. Y entonces aquí dice, y cuando el fruto está maduro, es decir, cuando el carácter de Jesucristo ha llegado a ser nuestro carácter, ese es que el fruto está maduro. Entonces ha llegado el tiempo de la siega. ¿Y qué es la siega? Mire, en Apocalipsis, el capítulo, tenemos otra parábola que no voy a relatarla, pero es una parábola que está relacionada también con estas parábolas, ¿no? La parábola del trigo y la cizaña. Y cuando los siervos le preguntaron al amo, ¿quiere que arrancamos la cizaña? Él les dijo, no, hay que dejarla que crezca junto al trigo. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, dijo, entonces la cizaña será juntada en manojos
y arrojada al fuego. Y el trigo, dijo, será cosechado y será almacenado en el granero. Entonces, claro, ¿y qué es? ¿Cuándo es que va a ocurrir que las dos grandes grupos de la humanidad van a ser separados? Ese es el tiempo de la siega. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? Va a ocurrir en la segunda venida. En Apocalipsis, el capítulo 14 y los versos 14 y 15, dice, y vi a uno sentado, a uno como hijo del hombre, dice, sentado en una nube con una hoz afilada en su mano. Y otra voz potente le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la mies está madura y la hora de cegar ha llegado. ¿Y qué es eso? Es la segunda venida de Cristo. Entonces, el propósito del Evangelio es que usted esté preparado para la segunda venida de Cristo, que usted sea trigo maduro, para que cuando Él viene a cosechar, usted pueda ser trasladado al cielo. Dígame, ¿y qué mejor oferta que esa puede haber? Ninguna. Y todo comienza, ¿cómo? Todo comienza ¿con qué? Con oír la palabra. Todo comienza con que nosotros tengamos la actitud de ser buena tierra. Y entonces seremos primero hierba, luego espiga, después grano lleno dentro de la espiga, grano maduro, listo para ser cosechado. La cosecha es la segunda venida de Cristo. Y precisamente cada vez que en el nombre de Jesucristo nosotros presentamos esta palabra, es una oportunidad para que usted, oyendo y entendiendo, usted reconsidere sus caminos y entienda, como dice la parábola, ¿no? Y entienda que Dios le ama, que Dios quiere que su experiencia espiritual sea tal que se complete, Y hay una tercera parábola, que para mí esta es como la secuencia: primero la parábola del sembrador, luego la parábola del crecimiento de la semilla, y luego esta otra parábola que la encontramos también en el capítulo 4 de Marcos, en los versos 30 al 32. ¿Cuál es esta? Miren, es la parábola del grano de mostaza. Y esta parábola dice que la semilla al principio era la más insignificante de todas. Y ese es muy lindo, ¿por qué? Porque a veces hay personas que lo que reciben del Evangelio es una cosita así, tan papelito a veces ahí con las cosas, o una palabra que alguien le dice, y entonces no pareciera así como muy importante, ¿verdad? Y por eso se piensa de que, bueno, eso es algo así, que tal vez, sí me queda tiempo, no lo sé. Dice que era la más insignificante de todas. Pero, cuando cae en buena tierra, ¿qué dice? Dice que la semilla, que era la más pequeña de todas las semillas, dice, se hace la mayor y echa grandes ramas. Es interesante. ¿Por qué? Recuerde en la parábola del sembrador, ¿qué pasó? En la parábola del sembrador, la semilla que cayó entre espinos, las malezas fueron más grandes que la semilla del Evangelio y la ahogaron. Aquí tenemos el proceso inverso. Aquí tenemos
que la semilla del Evangelio, que puede parecer muy chiquita, muy insignificante, muy sin importancia, cuando cae en buena tierra, y primero es hierba, luego espiga, luego grano lleno, esa semilla, que era la más pequeña, dice que llega a ¿qué? Llega a ser la mayor y echa grandes ramas. Incluso dice que los pájaros llegan y hacen nido en sus ramas. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que para el cristiano maduro, el que está listo para encontrarse con Cristo en la segunda venida, lo más importante es el Evangelio. Es la segunda venida de Cristo, es su relación con Dios. No hay nada más importante que eso. Por eso dice que la semilla de mostaza llega a ser la más grande de todas. Ocurre lo contrario de lo que pasa con la semilla que cae entre espinos. Allá los espinos ahogan la semilla. Aquí la semilla se ve encima de todas. Así es. ¿Usted cree todos nuestros hermanos fieles, leales, que prefirieron ser quemados en la hoguera antes que renunciar a Jesucristo, al Evangelio, antes que negarlo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque para ellos su relación con Dios era lo más importante de todos. La semilla de mostaza había crecido y no había otra planta más grande que ella. Eso es. Y eso tiene que ocurrir en su vida y en la mía, porque eso es lo natural en el desarrollo de la experiencia cristiana. Si nuestra experiencia cristiana no nos está llevando hacia ahí, hay problemas. Es necesario revisarla. Es necesario pedir que el Espíritu Santo nos diga dónde está el problema, dónde está la falla, porque la experiencia cristiana es una experiencia de crecimiento natural, no es artificial, no es que yo quiero hacerlo y yo me mortifico no es eso, ocurre de manera natural. Mire, todo es un proceso natural que ocurre cuando permanecemos en Cristo. Permanecer en Cristo es nuestra seguridad. Él es nuestra seguridad. Aquel que no tiene seguridad de salvación es porque no está permaneciendo. Y cuando permanecemos, crecemos. Ese es nuestro desafío. Permanecer en Jesús es crecer. Y claro, en San Juan, en el capítulo 15 y el verso 7, el Señor Jesús dijo lo siguiente. Dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces, permanecer en Cristo significa permanecer en su palabra. Y claro, aquí es donde surge el problema para muchos, porque hay porciones de la Sagrada Escritura que no les simpatizan y se hacen los desentendidos de esas porciones. Tienen partes favoritas, pero tienen partes que marginan, que dejan de lado, porque choca con sus opiniones, porque choca con sus gustos, porque choca con sus tradiciones, porque choca con su ego. Pero el Señor Jesús es bien claro, Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y no dice, y algunas de mis palabras. Y no dice, y casi todas mis palabras. Entonces, ¿cuál es la conclusión al final? Miren, Jesucristo dibujó la experiencia cristiana para que fuese entendida fácilmente por un agricultor, por un jardinero. Todo comienza como una semillita
que debe caer en buena tierra y usted debe ser la buena tierra. Debe ser la buena tierra. Ese es el propósito del Evangelio, que usted la reciba como buena tierra. Y entonces va a crecer. Y entonces va a llegar un punto cuando para usted la relación con Dios será lo más importante en su vida. Y usted está dispuesto a permanecer en Cristo, no importa lo que pase. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ese es el fruto maduro. Ese es estar listos para la cosecha. Es mi mayor deseo de que usted esté listo para la cosecha. Que a propósito, todas las señales nos indican que será pronto. El día y la hora nadie sabe, pero será pronto. Todo lo que vemos alrededor no es por gusto. La cosecha se acerca. Usted tiene que estar listo. Y, volviendo a la jardinería, tendremos la oportunidad del Edén y de mirar la belleza de todas las flores, aún las que ya se extinguieron. Yo no me lo quiero perder y espero que usted tampoco. Haga su decisión por Cristo. Él le ama y Él sufre cuando una persona va al sepulcro sin haber hecho su decisión correcta. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre, muchísimas gracias, porque en el libro de la naturaleza podemos aprender lecciones espirituales importantes. Gracias. Oramos para que el Espíritu Santo, habiéndonos hecho entender estas lecciones, las grave y que esto pueda transformar nuestras vidas. Que podamos crecer hasta llegar a ser grano maduro, listo para la cosecha. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.